Hola, soy el Dr. Eduardo Villela y esto es Sexed Podcast. Antes de comenzar, en esta locación única y especial solo por este episodio, me gustaría agradecerles a todas las personas que desde que empezamos a subir el podcast, ya sea en Spotify, en YouTube y en Instagram, todos los comentarios que hemos recibido de felicitaciones, todos los likes, todos los shares, todas las dudas que han surgido, porque yo lo que he visto es lo que estoy recibiendo de todo ello es que sí les está interesando, que sí les está gustando y lo estoy tomando y lo estoy agradeciendo como unas muestras de cariño. Entonces, eso es precisamente por qué estábamos haciendo este trabajo. La verdad es que hace que nos den más ganas de trabajarlo. Entonces, muchas gracias por estar compartiendo, por estar preguntando, por estar interesados. Y con eso vamos a retomar el tema que hablamos la vez pasada, que hablamos de sexo, específicamente de las cuestiones biológicas y qué determina un sexo contra el otro. Y vamos a hablar de qué pasa cuando no se dan bien estas expresiones. Directamente habíamos hablado, el sexo es algo completamente biológico, no tiene que ver con un constructo social como es el género, no tiene que ver con cómo me identifico y tal. Y en el ser humano va a estar representado por los últimos 2 cromosomas. Nosotros estamos hechos por 46 cromosomas o 23 pares, donde en el último, si tenemos 2 cromosomas X, entonces se da una mujer, y si tenemos un cromosoma X y uno Y, se da un hombre, y aquí el cromosoma Y es el que lo único que hace en el feto es decir que se haga la testosterona. Con ello vamos a tener todas las diferencias físicas, gonadales, genitales, hormonales, vasculares, cerebrales, óseas, musculares, que definen a cada uno de estos dos individuos y que sí son muy importantes, ya que aunque en la medicina muchos de los estudios y de las escalas que se tienen están basadas en hombres, y en la historia de la medicina solamente se estudiaba al hombre y a la mujer solamente se decía, ok, bájale la dosis o bájale un poquito de porcentaje porque suelen tener una menor masa corporal o un menor volumen sanguíneo. Es importante saber que nos enfermamos de distintas cosas, nuestras hormonas funcionan de distinta manera. El hombre tiene una producción pulsátil, mientras que la mujer de un día para otro casi cambia el estímulo hormonal que va teniendo, y esto afecta a todos los tejidos, todas las funciones que tiene el cuerpo, que también luego hablaremos de eso cuando hablemos de ciclo menstrual. Entonces sí es importante identificar que aunque el cuerpo no va a limitar quién soy y lo que quiero hacer ni nada, sí va a determinar qué puedo hacer con él y qué no. Y también va a determinar cómo puedo cuidarlo. Con eso, lo que estamos viendo es que hay una cosa que se llama el genotipo, que son qué es lo que dicen mis genes, que es como si fuera el instructivo, y el fenotipo, cómo me veo, o sea, cómo me presento. Y eso tenemos todos los seres vivos. Ahora bien, existen unas situaciones donde tanto el genotipo como el fenotipo no representan este binarismo que hay en el sexo de 46XX o 46XY, ya sea porque los cromosomas de repente hay de más o hay de menos. Puede ser porque unos genes se expresan o no se expresan. Puede ser porque hay una alteración en hormonas que estoy produciendo o a las cuales estuve expuesto en la vida intrauterina, o porque no hay receptores, o por cualquier otro factor donde existe esta ambigüedad y donde no es fácil clasificar al individuo, ya sea como uno u otro. Y antes de que nos cancelen y que confundamos la identidad y la expresión de género, esto es algo meramente biológico. Y cuando vamos a hablar de estos síndromes y de estas presentaciones, no estoy patologizando o no estoy diciendo que una persona que tenga estas condiciones esté mal o esté enferma o la debamos de rechazar o que no va a tener los mismos derechos, ya que simplemente es una alteración que se dio en sus genes y que provocó que su cuerpo no se exprese de la misma manera o no funcione de la misma manera. Y estas sí son alteraciones biológicas, ya que todos los seres vivos nos regimos por algo que se llama la homeostasis. Lo que va a hacer la homeostasis simplemente es buscar que no te mueras y que haya más como tú. Todos los seres vivos, todos los animales, todas las plantas vamos a tener esto. Los comportamientos reproductivos, los comportamientos de hibernación, de defensa, de mimetismo, de cacería, de todo, van a estar determinados por esto. Y todos los seres vivos son las dos cosas que buscamos. Es verdad que el ser humano, como tenemos corteza prefrontal, sí podemos obviar alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, yo sí puedo decidir
no tener hijos, pero un animal siempre va a tener un instinto reproductivo, pero eso ya está puesto en cada individuo. Por eso sí podemos hablar de que si esto se sale de la norma, si se sale de que el individuo pueda sobrevivir y se pueda reproducir, sí es una alteración, pero es nada más biológica, no le estoy dando una connotación moral ni nada. Y esto es importante ya que en otros temas, cuando ya hablemos específicamente del género, las diferencias de expresión e identidad, sí las vamos a ir viendo. A estos individuos hasta hace poco se les llamaba como intersexuales. Hoy en día hay una nueva clasificación que se llama las diferencias del desarrollo sexual, que es donde la expresión de los genitales internos y externos no cuadra. Y de repente puedo tener una cosa fuera y una cosa dentro y que el cromosoma diga una cosa diferente, por ejemplo, a lo que se está produciendo. Entonces, eso sí va a generar un problema directo con el individuo. Ahora, la doctora Marina Cabello, que es miembro del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, define a esto como una variación biológica de las características sexuales que no se va a ajustar a las categorías típicas. Y con ello, estos individuos van a presentar una alteración directa en cómo se presentan y cómo funcionan sus cuerpos. Y de hecho es algo muy común, es más común de lo que se cree, ya que la OMS estima que entre el 1 y el 3% de la población tiene estas condiciones. Algunas sí son diagnosticadas en el nacimiento, otras son diagnosticadas en la pubertad y puede haber individuos que pasan toda su vida con su cuerpo funcionando de la manera que funciona y nunca lo saben. Hasta en algún momento donde por alguna situación se hace un estudio o se desarrolla alguna otra patología y ahí se descubre. Entonces no es algo que necesariamente impacte directamente en la vida de la persona. Ahora, algo muy importante que estas condiciones que vamos a también llamar como DDS no es el hermafroditismo. Por mucho tiempo también todas estas ambigüedades se clasificaban como distintas formas de hermafroditismo que se llamaban verdadero, completo o falso. Sí existe el hermafroditismo en ciertas especies y esta es una condición donde un organismo va a tener ambos órganos reproductivos y puede producir ambos gametos, ya sea de forma secuencial o de forma simultánea. ¿Qué significa esto? Que estos organismos, que suelen ser algunos tipos de peces, anfibios, invertebrados como moluscos, estrellas de mar, gusanos y algunas plantas, lo que hacen es pueden producir tanto el espermatozoide como el ovocito. E incluso esto puede ser una respuesta a una condición del ambiente. Si yo tengo un organismo que está viviendo en una comunidad con puros machos, unos de ellos pueden cambiar a ser hembras, porque eso es lo que va a buscar la homeostasis, que se puedan reproducir. Si tengo muchos machos o si tengo muchas hembras, esto no se puede dar. Hay algunos organismos que pueden producir ambos al mismo tiempo y algunos cambian. En el ser humano esto no pasa. Si hay individuos que tienen estas condiciones del DDS, donde sí pueden producir gametos, pero a lo mejor no son de una calidad necesaria para que se pueda llevar una concepción, o en el caso de las mujeres puede ser que no pudieran llegar a completar un embarazo, pero nunca un ser humano va a producir ambos gametos, entonces no es correcto decir que son hermafroditas. Se les puede llamar intersexuales o con el término nuevo que significa DDS. ¿Okay? Ahora, esto en algunas ocasiones da síntomas de manera temprana, como pueden ser genitales ambiguos al nacer, pueden presentar un pene muy chiquito y entonces se puede confundir, o un clítoris muy grande y también se puede hacer. Hay una confusión, puede ser que los labios de la niña recién nacida estén fusionados y se confundan con el escroto, puede ser que el testículo no esté descendido. En el caso, y en este caso se puede confundir con un ovario, pueden haber masas inguinales, que en este caso sería como que el testículo está intentando descender, pueden presentar hipospadias, pueden presentar anomalías electrolíticas de sodio, potasio, cloro, magnesio. Se puede, si no es en el nacimiento, producir problemas en la pubertad o cambios inesperados. Que yo tenga a este individuo y yo espere que su cuerpo vaya a cambiar de cierta forma porque ha crecido pensando que es un niño o una niña, y en el momento en el que empieza todo este flujo hormonal típico de la pubertad, cambia completo. Ahora, una vez que yo lo identifico, hay 4 tipos de DDS. Hay una forma del DDS que se llama 46XX, donde la persona tiene un genotipo de mujer.
porque tiene los dos cromosomas X. Y aunque sí tiene un útero y puede tener trompas de falopio, puede tener ovarios, los genitales externos tienen una apariencia masculina. Y esto puede ser porque hay una fusión de los labios o un clítoris bastante grande que da la forma en como si hubiera sido un niño. Y la mayoría de estos casos se pueden dar por algo que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. La suprarrenal, la glándula, es un órgano que tenemos arriba del riñón. De ahí tiene su nombre, que es supra, arriba, renal, riñón. Y que sí, dentro de ella va a producir cierta cantidad de hormonas que pueden ayudar a producir esto. Esta es la más común de estas y se puede identificar relativamente fácil. Puede ser que la mujer durante la gestación se exponga a hormonas masculinas, ya sea de manera intencional o por algún tumor que tenga que empiece a producir estas hormonas, lo que va a hacer que el feto durante el desarrollo empiece este proceso de virilización o que haya una deficiencia de aromatasa, que es una enzima que nos ayuda a que la testosterona se transforme en estrógeno, ya que estas dos hormonas son muy similares, así que nada más es como un cambio conformacional en la estructura, es casi como mover un carbono y ya tenemos la otra hormona. Si deja de haber esta enzima, entonces toda esa testosterona que se iba a hacer estrógeno se queda como testosterona y este fetito lo que está teniendo es esa exposición extra a testosterona y por eso nace con esa ambigüedad de genitales externos. Existe también la forma al revés, que es la 46XY, donde el genotipo es masculino, pero los genitales externos pueden ser muy ambiguos o pueden parecer femeninos. Y esto lo que va a provocar es, digamos, un poquito más fácil de identificar dependiendo del grado. Esto puede deberse a que haya un problema directamente con la formación de los testículos, puede haber un problema con la producción de testosterona que sí va a estar relacionada, o puede ser que sí estén bien formados, sí esté produciendo testosterona, pero que no haya un receptor sensible a ello. Eso significa que por más testosterona que tenga el cuerpo del individuo, así que no va a funcionar de nada. Porque lo que necesito yo cuando tengo una hormona es el receptor, que es como si fuera la cerradura. Yo puedo tener todas las llaves posibles, pero si no tengo la puerta que tenga justo esa cerradura, nunca la voy a poder abrir. Y esta sí es, digamos, de las más comunes. Y lo que se ha visto es que de estas formas de insensibilidad a los andrógenos, existen más de 150 formas. O sea, no es solamente una donde se va a encontrar. Existe la DDS que se llama gonadal verdadera u ovo testicular, donde la misma gónada puede tener tejido tanto de ovario como de testículo o que tengan los dos. Y ya sea si esté en cavidad como están los ovarios o fuera, que literal cada uno sea algo diferente. A pesar de ello, no son gónadas funcionales. No, me regreso a la parte del hermafroditismo. No está una produciendo un gameto y la otra otro. Simplemente es un tejido que se puede desarrollar sin que alcance a llevar estos procesos de ovogénesis o espermatogénesis, y la verdad es que la causa de ello hasta el día de hoy se desconoce, realmente no es tan común. Y la última forma es la DDS compleja o indeterminada, donde no es directamente como un problema hormonal, más bien es por cuando de repente empieza a haber más cromosomas y esto va a producir sí en sí un problema hormonal, pero digamos es secundario. En estas vamos a poder encontrar individuos que son 45X0, que es la única forma en la cual nos puede faltar un cromosoma, que son las mujeres que tienen síndrome de Turner, que ellas al nacimiento luego no se identifica tan fácil, sino al desarrollo, porque son niñas que tardan mucho en crecer, son niñas que van a tener o una ausencia o un retraso muy importante en su menstruación y suelen tener un cuello alado, que literal de los pliegues aquí de las orejas más o menos baja hacia los hombros, ¿no? A diferencia de cómo tenemos. También aquí se encuentra el síndrome de Klinefelter o los síndromes del superhembra o supermacho, cuando aquí empezamos a tener más cromosomas. Ahora es importante saber, esto es muy difícil, ya que cuando se están formando los gametos en el cuerpo del hombre o la mujer y se empiezan a separar para que tengan los 23 cromosomas, cuando hay uno extra, casi nunca es viable. Y además, cuando hay una fusión de los dos gametos en la concepción,
hay dos momentos, dos arrestos que evitan que entre otro espermatozoide o uno defectuoso. Entonces realmente es muy raro que esto se presente, pero sí puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando yo identifico un individuo así, en cualquiera de las etapas de las que ya hablamos? Número uno, se tiene que hacer un cariotipo. Y antes eso era lo único que se hacía. El cariotipo es un estudio donde yo veo mis cromosomas y veo que yo tenga mis 23 pares y que todos estén alineados. Eso me sirve también para identificar muchísimas otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Down, que también tiene otras pruebas diagnósticas. Pero también se puede hacer exámenes directos para ubicar cuáles son las hormonas que tengo, o sea, qué niveles tengo de testosterona, de estrógeno, de FSH, de LH. Tengo que hacer pruebas de electrolitos porque estas también se afectan. Y muchas veces también se tienen que hacer estudios de imagen para identificar, ahora sí que, qué es lo que tiene cada individuo. Ahora bien, el tratamiento es un tema sensible para muchas personas, ya que hay posturas que dicen que se tiene que corregir luego, y hay posturas que lo que buscan es que el individuo sea el que decida cómo va a crecer y que no se busque este binarismo forzoso. Realmente ninguna de las dos posturas está 100% correcta, ya que va a depender de la causa. La causa original es la con la que yo puedo decir si sí tiene que haber una corrección y un manejo hormonal desde temprano, o si yo me sumo con un equipo de neonatólogos, genetistas, psiquiatras, y endocrinólogos para ver cuál es la mejor manera de llevar a este individuo, y porque sí también se tiene que ver ahí cuáles son las condiciones neurológicas, de comportamiento, hormonales, físicas de la persona, y sí, en algunos casos se tiene que corregir de manera temprana y en otros casos se va a tener que dar la oportunidad a la persona de desarrollarse e incluso que decida con qué es con lo que se identifica y qué es lo mejor ya una vez que va creciendo. Entonces no es tan fácil como para decir esto medio parece algo y esto medio no parece, pero yo siempre quise un niño, pero ya tengo 3 niñas y entonces se cambia. No, ¿ok? Cada caso tiene que verse de manera individualizada. Ahora, y esto no va a repercutir de nuevo en identidad, en orientación, en nada. Simplemente se trata de una persona y hay que saberla educar y hay que darle todas las herramientas posibles para que se pueda desarrollar. Entonces, esa es la diferencia que tenemos ahí. Y ya a partir de ahora, entonces sí ya podemos empezar a hablar de cuestiones de género y dejar de lado la parte biológica, pero de nuevo es muy importante tomarla siempre, siempre, siempre en cuenta, porque independiente de cómo me vea, cómo me sienta, qué es lo que quiera o a quién no quiera, yo tengo un cuerpo y es un cuerpo que vale la pena, es un cuerpo que tengo que cuidar y es el cuerpo que me va a acompañar toda la vida. Con esto lo dejamos por ahora. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos acompañarles. No dejen de seguirnos en Instagram, suscribirse a YouTube y seguir escuchando esto en Spotify o donde sea que lo estén escuchando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Sale, bye.